Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Para hablar, y porque ya se acercan las elecciones para elegir la nueva junta directiva del Colegio Médico Dominicano. Y ahí, hasta ahora, ¿verdad?, está la doctora Yubelki Aquino. Así es. Como candidata, que el pasado domingo hizo el lanzamiento de su candidatura a la proclamación como de manera oficial como candidata y posiblemente la ganadora, ¿verdad?, a dirigir el Colegio Médico Dominicano después de Amarili. Yo creo que no ha dirigido una mujer. Han sido todos hombres. Han sido dos mujeres. Amarili Herrera y Guzmán Marcelino. Guzmán Marcelino, Amarilis Herrera y la próxima Yubelki Aquino, con Dios. Con Dios mediante, ¿verdad? Ya se declaró. Así es, ¿no? Estamos declarados. Entonces, Cabrera, ¿cuáles son las propuestas que hace la doctora Aquino? Hay una que me gustó bastante. Son todas buenas, pero la descentralización del Colegio Médico Dominicano. Sí. La descentralización. Esa me gustó. Porque un médico no puede ir a buscar un carnet del Colegio Médico a Santo Domingo. Solicitar una carta al Colegio Santo Domingo. Los recursos económicos que recibe el Colegio Médico se quedan todos en la sede central. Y aquí a nosotros no nos dan nada más que los gastos básicos de limpieza y secretaria. No más de ahí. Y el día del médico, como para que se maten el hambre, para una cena o un almuerzo. Igual que también cuando se hace la fiesta navideña, igual lo mismo. Pero ellos tienen allá orquesta. Nosotros aquí ni siquiera la Surband de allí de DUG podemos contratar. Y entonces, más sin embargo, ellos allí, orquesta de primera. Los hermanos Rosario, Eddie Herrera, cualquiera de esos merengueros. Y a nosotros aquí, nada. Solamente apenas tenemos a nuestro hermano Willy Gómez con el karaoke y la orquesta Aguja. Así es. Como ustedes saben, que se está esperando precisamente que la Comisión Electoral aperturara lo que son ya las proclamaciones y poder promocionarse cada una de las candidaturas. En este caso, el domingo le tocó a nuestra candidata, a la doctora Yubelki Aquino, por el gran bloque unitario. Algo fundamental, y es que este bloque agrupa 23 de 27 movimientos a lo interno del Colegio Médico Dominicano, que están reunidas acompañando a la doctora Yubelki Aquino para las próximas elecciones, que corresponderá al periodo 2025-2027. La verdad es que son 6 ejes fundamentales lo que la doctora Aquino tiene como propuesta. Y es verdad que la descentralización es uno muy importante. Pero no quiero dejar de mencionar que uno de los principales ejes es el eje institucional. Porque en el eje institucional se quiere que realmente comience a cumplirse la ley 68-03 y que el CMD comience a ejercer su función como debe ser. ¿Y cuál es la función? La de ser un asesor del Estado en salud. Y asesor significa muchas cosas, indudablemente. Pero además, ¿qué nosotros pretendemos hacer en nuestro gobierno? En este gobierno que dirigir el CMD. Y es la parte social, que es para mí, yo creo que es el punto número 1. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué el punto número 1? Bueno, vamos a analizar lo sencillo. ¿Cuántos médicas, hemos perdido en los últimos 3 años aquí en Barahona? 2, ¿verdad que sí? Jóvenes. Las 2 con hijos. ¿Los hijos quedaron amparados o desamparados? Desamparados. ¿Gracias a qué? Gracias a que la ley 68-03, cuando se proclama la colegiación, mandaba a que en el punto social, en los planes sociales, se construyera el IPPS. ¿Y qué es el IPPS?
es el Instituto de Protección y Prevención Social de los Médicos. ¿Y qué hace precisamente este instituto? ¿Cuál es la función? La función es de proteger, como lo dice, para prevenir. ¿Y en caso de qué? En caso de aquellos jóvenes que de una u otra forma, por accidente o por la razón que fuera, fallecieran, sus hijos no queden desamparados, porque hoy quedan desamparados. ¿Y qué significa no quedar desamparado? Que ese cheque que gana ese profesional se le queda al hijo más pequeño de edad hasta que cumpla su mayoría de edad. Es decir, posiblemente hasta que se haga profesional, si ese joven, o sea que está protegido. O pero si nace con una condición especial, exacto, también ante una de discapacidad. Sí, de discapacidad. O también en el caso de que el profesional también quede discapacitado y tenga inconveniente, que no haya inconveniente, él va a recibir ese dinero. Pero también para que cuando nos pensionemos, que ya, lamentablemente, Teodoro, por la edad, ni a ti ni a mí nos va a tocar recibir 25 sueldos o 20 sueldos, dependiendo del tiempo que uno dure en el sistema. Pero ya no nos toca. Lamentablemente estamos bajo el régimen pasado de la asociación. Entonces, en ese sentido, el IPPS es una realidad. Pero en la educación, señores, hemos retrocedido porque una de las funciones fundamentales del colegio médico es mantener al médico actualizado. ¿A través de qué? De actividades educativas, a través de los congresos regionales que se han perdido. Yo tengo que reconocer que el último Congreso Regional Sur fue en el año 2012-2013, San José de Ocoa. Fue ahí que se hizo. Después no se ha hecho otro, o sea que eso se ha dejado de lado y eso no puede ser posible. Pero hay un punto que además yo lo considero fundamental y es el aumento a un 5% del Producto Interno Bruto. Para la salud. Salud. ¿Y por qué? Porque no podemos mejorar la salud con una inversión de 1.6, 1.8 y 2% de salud del Estado Dominicano. Normalmente las naciones desarrolladas hoy en día invierten en salud entre un 7, un 8 y hasta un 9 en salud. Y nosotros apenas estamos entre 1.6, 1.8 y 2% del Producto Interno Bruto y así no se avanza. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros en esto? Que anual pueda hacerse un aumento de un 0.5% hasta lograr este 5%, que de los pocos países en el mundo que invierte menos de un 2%, está República Dominicana. Eso no puede seguir así, porque eso va en beneficio de nuestra salud en sentido general, de los pacientes que visitan nuestro centro, porque van a tener no solamente acceso a más tecnología, sino a una medicación oportuna, que muchas veces hoy nuestros pacientes en ocasión tienen que salir a comprar un medicamento que no debe de ser. Eso no debe de ser. Debemos tenerlo y debemos ofertárselo a nuestra población de salud enferma. Pero también muy importante lo que es el aumento salarial, porque ese mismo aumento va a generar un aumento, una indexación, que es lo que nosotros pretendemos, porque muchas veces, ¿qué logramos? Aumento salarial, pero realmente el aumento, aumentan un 10 y fácilmente se va un 8 en impuestos. Entonces al final tú dices, ¿y qué recibí? Muchos dicen, pero yo no he recibido nada, no lo he notado. Sencillo, porque a mayor cantidad, mayor impuesto te van a descontar. Mientras más gane, más impuestos te descuentan y por ende tú recibes menos. Entonces tú no lo notas muchas veces. Entonces, si se hace una indexación, ¿qué es lo que se hace? Vamos a ver cuál es la situación, cómo se ha incrementado la situación económica, cómo ha aumentado los precios de los productos de la canasta familiar, y en torno a eso, que el Estado haga esa indexación. Es decir, que ese es uno de nuestros ejes fundamental también, esos aumentos salariales.
pero lograrlo, tratar de que sea logrado en base a indexación, en base a lo que realmente debe ser, dependiendo la canasta familiar, que hoy en día no se hace, sino que lo que hacen es que nos dan un 15%, que no son malos, son excelentes cada vez que llegan, un 15, un 10%, pero que buscamos que sean más de ahí. Pero bien, también quiero dejar por alto. ¿Hay otro punto? ¿No hay Sí, los 5 ya, Cabrera? No, yo no quiero dejar por alto algo que tú mencionaste mucho, muy claramente. Miren, señor, da pena que el colegio médico, recibiendo tantos recursos económicos a través de sus miembros, de cada uno de nosotros, cada vez que a uno le toca buscar una carta sencillamente de si tú estás actualizado o no, de que tenga que ir a la central. Yo creo que eso debe darle vergüenza al CMD hoy, en el año 2025, que para que muchos de los médicos que no están actualizados en el pago de su membresía, la semana pasada enviaran una comisión de Santo Domingo gastando dinero. Esa comisión, ¿por qué gastando dinero? Hay que buscarle habitación, hay que buscarle una dieta para la comida y todo eso. Señores, teniendo nosotros un local en la Interprovincial Barahona Pedernales y teniendo secretaria y teniendo un personal, hoy en día eso no tiene sentido que eso pueda ocurrir realmente, donde hoy en día ya las instituciones se manejan a través de un celular. Ya hoy en día, fácilmente nosotros tenemos aquí los tres, el banco en un celular y tenemos nuestra cooperativa también aquí en este celular. Cabrera, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos con el tema, la relación entre la ansiedad y la salud digestiva. De regreso con su programa Médicos en la Radio, a los amigos oyentes para que nos vayan para que nos entiendan un poquitito y digieran un poco lo que vamos a decir. Resulta que cuando hablamos de la ansiedad y el sistema digestivo, hay algo que lo relaciona a través del sistema nervioso. Hay dos sistemas nerviosos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Así es. Entonces, hay un señor por ahí que es vago. ¿Qué es un vago? Un vago es una persona que no hace nada. No hace nada. No hace nada. Tú eres un vago. Sí. Pero resulta que en el sistema nervioso hay hay 12 pares craneales. 12 pares craneales. Entonces, hoy en el tema que nos conlleva, hay un señor de esos 12 pares craneales, el décimo, el número 10, que está compuesto por el nervio vago. El nervio vago que hace una conexión que se origina en el bulbo raquídeo, en la parte inferior del tronco celíaco. Entonces, cuando sale de ahí, pasa por el cuello y forma el paquete vasculonervioso a nivel del cuello, junto a la arteria carótida, las venas carótidas, luego pasa por el pecho, por el tórax, ¿verdad? E inerva toda esa zona por ahí, a través, se ramifica, e inerva el diafragma, la parte digestiva, hasta la parte digestiva desde el intestino delgado hasta el intestino grueso. Hasta ahí llega ese vago, que no es ningún vago. Digo es vago porque camina mucho. Claro. Y dicen, tú eres un vago porque tú lo que ves andando, pero no es un vago sin hacer nada, es un vago que hace muchas cosas. Que camina bastante. Camina bastante. Entonces, ese nervio que transmite señales entre lo que es el cerebro, el corazón y hasta puede llegar a haber alguna manifestación a nivel del sistema respiratorio con los pulmones y el sistema digestivo. Entonces es una vía bidireccional que se manifiesta estómago, cerebro, cerebro, estómago. Y por eso tenemos hoy a la doctora Samaritana, porque hay muchas manifestaciones psicológicas que se manifiestan ahí en el sistema digestivo, en el sistema cardíaco, ¿verdad? Entonces tenemos a Cabrera, porque también hay manifestaciones gastrointestinales que pueden llevar hacia el cerebro, pero también del cerebro hacia la parte intestinal, hacia la parte digestiva.
Y es un poco como medio complicado, ¿verdad? Entre una enfermedad per se gastrointestinal, entre una enfermedad de ansiedad y trastorno del estado de ánimo. Hay algo, Teodoro, que yo siempre le explico a los estudiantes cuando le voy a hablar y para que nuestros queridos radioescuchas nos entiendan del sistema parasimpático, que cuando se activa en el momento de lucha y huida, yo siempre le pongo el ejemplo, si usted está frente a un oso o a un león, ¿qué usted va a hacer? O cuando le aparece una realidad dominicana, cuando usted va por la calle 10 de la noche caminando, usted y una amiga y de repente le suena el motor ahí, cerca de usted, ¿qué sucede? Usted sale corriendo. Entonces se activa el sistema de lucha-huida, se activa el sistema parasimpático del cuerpo, que es donde aquí nosotros vamos a tener un aumento de lo que es el sistema circulatorio, porque hay una secreción de adrenalina y cortisol, pero llegan situaciones de miedo y ansiedad, que es lo que vamos a hablar hoy, que afectan al sistema digestivo al grado que una persona puede tener lo que comúnmente se conoce, por ejemplo, como una diarrea o un dolor de estómago, por ejemplo. Entonces, muchas veces las personas se preguntan, oye, yo me asusté al grado que no puedo comer. Yo me asusté al grado que siento que me duele el estómago. O muchas veces las personas se van a preguntar, pero yo fui al gastro y el gastro lo que me manda es para donde el psicólogo y yo lo que tengo es una úlcera, ¿por qué me manda donde el psicólogo? Por ejemplo. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo se conectan estos dos sistemas tan importantes de nuestro cuerpo, que es el sistema nervioso y el sistema digestivo. Cabrera, a ti que te llega mucho trastorno digestivo, ¿verdad? Sí. Que inician desde el estómago y otros en el intestino delgado. Ahí está el síndrome del intestino irritable, ¿verdad? Correcto. La dispepsia funcional. La dispepsia funcional. Entonces, ¿qué podemos, cuando un gastro que hace y recoge la historia clínica de una paciente que es una paciente que tiene una depresión crónica, ¿verdad? Pero va con síntomas gastrointestinales. Pues, ¿cuándo se puede hacer la diferencia entre cuando está frente a una depresión, que son síntomas de depresión, y cuando son propios de la vía digestiva? Mira, es la verdad una interesante pregunta. Sí. No es menos cierto que es difícil, de todas formas. Vamos a trasladarnos cómo se pensaba anteriormente. Y ya que tú hablaste precisamente de cómo funciona este sistema, el eje intestino-cerebro, que antes se pensaba que era unidireccional. ¿Y qué significaba unidireccional? Y como decía la doctora Samaritana muy correctamente, bueno, que nosotros en gastroenterología, de que veíamos un paciente anteriormente, yo recuerdo inclusive en el centro donde me formé, había un departamento de psicología, porque nos formaban con el conocimiento de que el 60%, es decir, 60 personas de cada 100 que iba a una consulta de gastroenterología tenía un daño psicológico. Habían temas de psicología. Entonces, como era un daño psicológico, que uno lo podría ver pensando si era una depresión, si era una ansiedad, si era un trastorno mayor, entiéndase, imagínese, el paciente caía en un trastorno psiquiátrico, bipolar, que uno de bipolar, por un ejemplo, y uno decía, bueno, este paciente vamos a enviarlo porque este paciente no es de gastroenterología, porque uno pensaba que era los efectos del cerebro en el eje del sistema nervioso central que afectaban la mucosa digestivo y cardíaco. Y llegaba uno a pensar inclusive, que recuerdo le expresaban a uno, que una de las manifestaciones del paciente psiquiátrica era dolor de pecho y dolor de estómago. Es decir, mira dónde nos íbamos. Sin embargo, hoy, ¿cómo se puede interpretar eso? Se puede interpretar como algo bidireccional, que significa que tanto el sistema nervioso central, los daños, pueden provocar efecto
en el sistema gástrico, cómo el sistema gástrico provocar efecto en el sistema nervioso central. Y ya hoy se sabe claramente que por eso le llaman bidireccional, porque si el paciente se enferma desde el punto de vista gástrico, se va a reflejar a nivel de que el paciente, quizá el estado de ánimo cambie, se torna un poquito ansioso, se torna un poquito preocupado, cambia. Puede perder incluso intereses por las actividades que antes le llamaban la atención, que eso es lo que se le conoce como anedonia. Exacto. Y demás. Entonces, creo que ahí entra la respuesta, lo que pregunta el doctor Teodoro. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que cuál es el factor causal? ¿Es a nivel digestivo? ¿Es el intestino? ¿Es el estómago que está causando la depresión? ¿O es a nivel ya del cerebro? Entonces, aquí hay una parte que según las investigaciones hay un porcentaje muy alto de serotonina, que es el neurotransmisor que tiene que ver con el estado de ánimo, que se produce a nivel intestinal. Y me corrigen ustedes. Sí, así. Entonces, hay una combinación, para que quienes nos ven y nos escuchan no entiendan, de doble vía. O sea, al final el cerebro va a mandar un mensaje, pero también el intestino produce ese neurotransmisor que ayuda a que la persona se sienta anímicamente bien. Bien, entonces ambos influyen. Ambos influyen, correcto. Entonces, y eso también uno lo puede ver, por ejemplo, hay ejemplo propio que uno lo ve, y es que cómo funciona bien precisamente, y es que precisamente ese nervio, ese vago, que le llaman vago, pero yo creo que es uno de los que más funciones tiene en el organismo. Tienen fibra aferente y fibra eferente. Y es una de las partes más importantes de él, que el 80% es aferente. ¿Y qué significa aferente? Que es de la sensibilidad, que tiene que ver lo que él percibe, lo que él interpreta y lo que él envía como información al cerebro. Y solamente el 20% de su fibra son eferentes. ¿Qué significa? Que posiblemente en el futuro vamos a ver que realmente quien más daño hace posiblemente son las afectaciones gástricas al cerebro, y no al revés, que el sistema nervioso central al sistema gastrointestinal. Y eso sí, yo escuchando al doctor Cabrera, hablo como quizás, ¿verdad? Aquí hay un tema hablando de los trastornos del estado de ánimo, los trastornos que tienen que ver con la depresión y todos sus derivados. ¿Qué ejemplo usted acaba de decir? Ahí el 80% es aferente, o sea, toda la información que se recoge es del sistema digestivo al cerebro. Y creo que ahí entra el tema con la microbiota intestinal. Porque, ejemplo, hay ya investigaciones de que una persona que vive constantemente consumiendo antibióticos, por ejemplo, va a afectar la microbiota y eso puede afectar también su estado de ánimo. Y tiene sentido con lo que usted acaba de decir, ¿no? Del tema de que toda esa información se recoge y va a afectar directamente al sistema nervioso. Correcto. Entonces, doctor, una preguntita en ese punto. ¿En la ansiedad se da la misma situación? La misma, o sea, afecta tanto porque hablamos de que hay un neurotransmisor a nivel digestivo, a nivel intestinal, que está involucrado con el estado de ánimo, con el que la persona se sienta bien, experimente más tristeza, ¿no? Ahora bien, ¿ocurre lo mismo con los temas ansiosos, por ejemplo? ¿O hay más comunicación del sistema nervioso al digestivo? Hasta ahora, ¿O es igual? Yo pienso que no es igual realmente, y por eso digo que posiblemente en un futuro va a cambiar mucho. La medicina ha cambiado mucho, y cuando precisamente uno habla del eje intestino-cerebro, hoy se menciona eje intestino-cerebro-microbiota. ¿Por qué? Porque anteriormente no se conocía, no se tenía muy bien claro de la función de la microbiota, pero la función de la microbiota es una función en sentido general, porque es una función primero de protección, como tú dices, es como una barrera que ellas forman a nivel del epitelio, que es una barrera que impiden
que las infecciones, o sea, la contaminación de bacterias, de virus, de parásitos, penetren en el epitelio y afecten al paciente. Y esa no es la principal barrera de protección que tenemos nosotros los seres humanos. La segunda es de mejorar la nutrición, ayudar en la nutrición para que lo que comemos pueda ser absorbido a nivel intestinal. Y eso es fundamental. Pero tiene una tercera que es fundamental, que es también de inmunidad, donde ahí vemos los CD8 positivos que hay y que ayudan a proteger también, atacar y evitar las infecciones. Entonces, cuando esta barrera se afecta, y es verdad que los antibióticos son una de las cosas que causa esta alteración y que provoca la disbiosis, pero también que comúnmente en nuestro país nosotros usamos mucho lo que es el cloro. Y sabemos que el cloro son sustancias, el cloro, que matan la bacteria de nuestra flora gastrointestinal, y esa afectación lo que hace provocar una disbiosis y al final terminar enfermando los pacientes. Entonces, anteriormente nosotros hablábamos de salud, ausencia de enfermedad, y hoy hablamos de salud, ausencia de enfermedad, pero también hablamos con relación a nuestro medio ambiente en sentido general. ¿Y qué significa eso? Que para uno estar en salud, uno tiene que haber un equilibrio. Cuando este equilibrio se pierde en el eje por translocación, por un problema de lo que tanto puede ocurrir, que puede ser del cerebro hacia el sistema nervioso entérico, hacia el vago, o en cambio de gastrointestinal hacia el cerebro, entonces vienen los trastornos. Sabemos que, de hecho, el nervio vago, cuando se hace su función normal, cuando tiene una estimulación normal, cuando tiene una función normal, hace la función que regularmente uno vive en el día a día. Tengo sed. Le envía al cerebro, voy a beber agua. Claro, le envía la información. Tengo hambre. Tengo deseo de ir al baño, voy al baño. Tengo deseo de comer, voy y como. Regula la frecuencia cardíaca. Regula los movimientos intestinales que tienen que ver con todo eso para que realmente nuestra función de nuestro organismo pueda funcionar normal. Por eso su función es para que controle. Yo quiero pero ahí son controles que se dan de manera involuntaria. Pero yo no quiero per se. Exacto, pasar por alto dos elementos fundamentales. Un primer elemento es que no es menos cierto que imagínate en el año 2019 hubo una afectación de pacientes con depresión y ansiedad de 301 millones de personas, de los cuales 58 millones correspondieron a niños y adolescentes. Y que recientemente en estudio se está hablando de que 3 de cada 4 personas ha sufrido estrés. Y cuando tú me hablabas precisamente de cuándo pensar en un trastorno psiquiátrico, a lo mejor tú me mencionabas, bueno, por mí algo muy importante. El estrés puede ser agudo, que es el que lo vivimos todo, por cualquier situación que uno vive que le preocupa en el momento, que le ocurre en el momento y que tú reaccionas. Ese es agudo y es un paciente que automáticamente va a salir. Ahora, el estrés crónico es aquel que primero no es agudo, que dura semanas o meses. Persiste. Y que sí es patológico y sí puede relacionarse con una enfermedad. ¿Y qué es el otro elemento que yo quiero hacer mención? Una de las partes más importantes de estas enfermedades es que cuando tú, por un ejemplo, mencionaste el paciente con el síndrome de intestino irritable. El paciente con síndrome de intestino irritable es un paciente que tiene mucho dolor, que puede venir con diarrea por estreñimiento, que tiene hinchazón abdominal, que le da dolor y le da deseo de ir al baño también. Pero es fundamental en él que ese es el paciente que tú llevas a hacer un procedimiento de colonoscopia y entonces no encuentra nada. Y tú dices, ¿y qué tiene? Estrés.
¿Y qué es lo que pasa? Entonces, ahí entra entonces la parte cognitiva. Claro, porque ¿dónde viene ese paciente que tiene ese síndrome de el intestino irritable, ¿verdad? Sí. Es el paciente que posiblemente está, como decía Cabrera, está presentando un constante estrés a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de pareja, presentando situaciones y entra en lo que nosotros llamamos ese círculo vicioso. Es el mismo paciente que, ejemplo, tiene un problema, pero la misma preocupación de que tengo una enfermedad, estoy enferma, voy a contraer una enfermedad, tengo una úlcera, hace que siga teniendo pensamientos negativos, catastróficos sobre la situación y aumenta el nivel de estrés. Uh-huh. Y a nivel neuropsicológico, ¿qué pasa con el hipotálamo, que es el encargado de enviar esos mensajes? ¿Qué hormona va a liberar? La del cortisol. Y adrenalina. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar? Va a afectar a nivel, lo que es a nivel intestinal. Usted me corrija, creo que es la mucosa, ¿verdad? Que le afecta. Entonces la persona empieza a sentir que el dolor en el estómago, que la alteración, que la falta de apetito, que la acidez. La acidez, ejemplo. Pero entonces la persona empieza a preocuparse más. Ahora estoy enfermo. ¿Y si tengo una enfermedad? ¿Y si me muero? ¿Y si mis hijos se quedan sin familia? Entonces, ¿qué pasa? Los niveles de estrés aumentan. Exacto. Entonces, lo que decía el doctor, de que la persona vive en un constante estrés, todos manejamos estrés. Y el estrés es el que nos permite estar aquí. Yo tenía que levantarme en la mañana, ya yo he dado clase, yo tenía que prepararme, venir aquí. Y de aquí sale para otro. De aquí salgo para la regional, tengo que otra clase. Y así sucesivamente. El estrés me permite resolver. Ahora, cuando yo vivo una vida con un estrés elevado, con ese cortisol en las nubes, con ese nivel de adrenalina en las nubes, ¿qué va a pasar? Entonces, mi sistema, o sea, le hablábamos ahorita, el sistema de alerta de mi cerebro vive activado. Ese sistema parasimpático vive activado. Entonces vive segregando toda adrenalina y mi cuerpo vive como que yo tengo que salir corriendo. ¿Y qué hace entonces mi sistema digestivo? Es donde aparecen las úlceras, usted me corrige, aparece la gastritis, aparece el que siento el reflujo, la acidez, que me cae mal, y es donde vamos al gastro. Entonces el gastro dice, pero ven acá, el estilo de vida que usted lleva. Vale. Entonces, para sumarle, posiblemente esa persona no come a una misma hora, no se desayuna porque no tiene tiempo, bebe poca agua, bebe mucho refresco. Para poder mantenerse despierto, bebe café 4 veces al día. Entonces, ahí entra no solamente una parte cognitiva, sino un estilo de vida. Correcto. Y es como, y algo muy importante que tú decías, y es importante, es que hay un elemento que hoy está muy de moda. La hipersensibilidad también, que ella decía, y es que ese paciente uno normalmente lo nota que es muy hipersensible, y es el paciente que cuando tiene algún problema emocional, entonces viene por el dolor. Entonces, entonces, es el que tú dices, bueno, cuando tú comienzas a medir, el día que podamos medir ese paciente que a lo mejor en otro, en el valor es 2, en él es 8 de 10. Pero a lo mejor en una persona normal que no tiene esa hipersensibilidad, es 2 de 10. O sea, casi ni lo percibe esa manifestación. Vamos a una segunda pausa y regresamos con Médicos en la Radio. Estamos de regreso con Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM. Hoy con el tema la relación entre la ansiedad y la salud digestiva. Y por eso tenemos hoy a la doctora Samaritana, al doctor Cabrera. Cabrera, hay una parte que cuando es per se que se manifiestan, Samaritana, la taquicardia, dentro de lo que es un estado de depresión, la taquicardia que comienza y siente esa palpitación, dolor en el pecho, que siente que le dan esa diarrea de manera así, de forma involuntaria, sin esperarlo. Muchas veces quizás piensan, bueno, esa diarrea puede ser que sea una parasitosis, pero la persona está cursando en ese momento una preocupación, ya sea emocional, de pareja o familiar, como ya lo hemos mencionado, pero también un problema que puede ser que le esté agobiando por una situación económica también, ¿verdad? Que puede ser una depresión y puede sentir manifestaciones tanto cardíacas como también
de su estado de ánimo de manera del sistema inmunológico, pero también desde el punto de vista de que se siente muchas veces que le falta el aire, que tiene problemas respiratorios, y es los movimientos, la parte involuntaria del nervio vago en la parte lo que es la inervación, y por lo tanto va a recibir estos tipos de manifestaciones clínicas como la taquicardia, dolor de pecho, que la náusea, que ese deseo como que quiere vomitar, diarrea, dolor abdominal y otros síntomas que de por sí ya va en una dirección hacia la parte digestiva. Y se da viceversa. Muchas veces la parte digestiva, como todo del intestino delgado, del síndrome de intestino irritable, que muchas veces la persona dice, se entra en un estado del trastorno de estado de ánimo. ¿Por qué? Porque al sentir dolor abdominal, diarrea, ya no quiere comer. Y a veces no es diarrea, a veces puede ser estreñimiento. Estreñimiento también. Sí, porque el asunto es que el cerebro lentiza la motilidad gástrica. Exacto, porque hay que enfocar toda esa energía en otras áreas. O sea, ahí donde entra, a veces la persona no tiene dificultades, se ralentiza la parte de la digestión, no puede digerir los alimentos, muchas veces vomita. Usted me corrige, doctor, muchas veces vomitan, tienen la acidez o tienen lo que uno le llama esa repetición, que la gente dice, me repite lo que me comí. Entonces, sucede porque al final tu cuerpo necesita mandar toda esa energía, esa sangre a otras áreas, que donde se supone, y voy a poner entre comillas, tú la necesitas como el sistema cardiovascular. Yo necesito darte esa taquicardia, enviar más sangre a tus músculos porque tú tienes que salir corriendo. Porque ahí está activado el sistema de lucha-huida. Hay personas que en un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, doctor, me han salido corriendo. Salió corriendo, doctora, calle abajo, porque no aguantaba, porque la persona, ¿qué es lo que está mandando tu cerebro? Llega un punto en que tú tienes tantos niveles de ansiedad, tanta ansiedad o en el ataque de pánico, que tu cuerpo responde ante una situación que tú consideras peligrosa. Me voy a morir, tengo una opresión en el pecho, siento que el corazón se me va a salir, me va a dar una taquicardia. Y tu cuerpo se prepara para correr. La huida. Lo que menos se necesita en ese momento es digerir eso que tú estás comiendo. Pero como es algo involuntario, pasan eso. Pasa eso. Y muchas veces lo contrario, en vez del estreñimiento, ocurre lo que conocemos como la diarrea. Entonces, ahí también, como ya hay un problema que va a afectar la dinámica del sistema digestivo, entonces viene que la acidez, y claro, llega un punto que a tú mantenerte constantemente en eso, sin bajarle a ese sistema parasimpático, van a aparecer las úlceras, la gastritis y demás. Por eso es que, como decía Cabrera, la comunicación entre el cerebro y la parte gastrointestinal, lo que es esa conexión de comunicación, esa vía, esa autopista de comunicación entre el cerebro y el sistema digestivo. Claro, vamos y es tan importante, yo decía, es tan importante, y posiblemente en un futuro vamos a ver qué es la más importante de nuestro cuerpo. Y lo voy a expresar por qué. Un paciente. Tú sabes que es un tema de neurociencia, Cabrera. Sí. La neurociencia, indudablemente, eso está muy de boga. Y creo que el sistema nervioso central y el sistema digestivo, gastrointestinal, la verdad que son fundamentales y muy importantes su relación, más que cualquier otro. Y se lo puedo expresar tranquilo. El paciente hace un infarto de miocardio y lo hace silente y ni se da cuenta ni lo percibe. Algunos pacientes con infarto de miocardio le da dolor de pecho y hasta se quedan en su casa. Y lo que hacen como que se quedan un poquito tranquilos, espérate, un dolor de pecho. Pero hay veces que en el familiar lo nota. Pero vamos a cambiar. El paciente le da un dolor de estómago. Ya todo el mundo lo sabe. Oye, ¿hasta dónde llega esa relación? Porque de una vez que termina siendo el paciente con esas manifestaciones. O se acuesta, o se va a una silla. Se queja. No puede tú lo ves en comer. una posición que tú dices, ¿qué es? Se me está muriendo. No, que estoy muy mal.
¿Y qué notamos siempre en esos pacientes? Que esos pacientes siempre se acompañan del trastorno, de ansiedad, o ya sea se tornan depresivos, o ya sea se tornan estresantes. Sin embargo, en otra enfermedad no siempre se nota. No siempre se nota. Sino que tú ves que fácilmente le dio un infarto y es lo que se tranquilizó, se quedó en su casa y no salió corriendo. El que le duele el estómago de una vez sale corriendo. Y ojo, claro, por eso hablábamos de que es el mismo dolor de estómago aumenta tu nivel de ansiedad, porque tú tienes una preocupación, me va a dar algo. Exacto. Y ojo, no siempre. La crisis de ansiedad, una de las características es que tú vas a tener síntomas fisiológicos. Taquicardia, opresión en el pecho, que me falte el aire porque tú estás hiperventilando. Pero no es que necesariamente usted está teniendo ni un infarto ni que le va a dar un infarto. Regularmente, las personas cuando llegan a mi consulta, no, porque mira, lo llevamos a la emergencia, yo tengo 3 días, 2 semanas llevándolo, porque tiene taquicardia, dolor de pecho, y cuando llega a emergencia ya no tiene nada. Porque regularmente lo que está ocurriendo es una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, que se ha evidenciado que va a durar máximo 10 minutos. Entonces, a veces las personas, por el susto, que es lo que usted dice, el dolor, la desesperación, vomité, lo llevan a emergencia. Entonces, en emergencia el doctor le dice, pero usted es psicológico, tiene que ir con el psicólogo. Pero la gente no lo cree, doctor. Dice, pero es que yo tengo el corazón que siento que yo me voy a morir. O no puedo comer porque lo que como lo vomito. Pero este es el resultado de una situación ansiosa y muchas veces el cuerpo está psicosomatizando. Exacto. Que es reflejando a nivel de un dolor en el estómago, un dolor por aquí, el estrés que usted tiene, porque el cuerpo, de manera inteligente, le está diciendo a usted, deténgase un rato, porque si seguimos así, no vamos a llegar a un año vivo, ¿verdad? Entonces, es muchas veces lo que pasa. Por eso la importancia. A los amigos oyentes que llaman al 809-524-4907. Sí, apenas tenemos 8 minutos, ¿verdad? Control, Miguel. ¿Cómo que no? Vamos a tener que traer este tema. Y con ello usted dice una alteración en ese eje, intestino-cerebro. Cabrera, los gastroenterólogos, a veces personas dicen, no, porque el doctor me indicó este medicamento, que yo fui con un problema, pero me indicó un antidepresivo. Por ejemplo, un alprazolam, por decir. A veces muchos pacientes me han preguntado, doctor, mire, porque el gastro me indicó, no, eso es para controlar también la parte ansiosa que tú presentas por esto y esto y esto. Que conste que esa parte es secundaria en una gran proporción precisamente a un daño en la mucosa digestiva o gastrointestinal. O sea que obviamente por eso. Y dice el día que no me lo ve, y el día que no me lo veo no me siento bien. Igual también, y eso uno lo puede notar con algunos pacientes. Y me gustó mucho una pregunta de una paciente en esta semana que me decía, doctor, pero es que yo noto también que esta manifestación, como que cuando yo estoy media preocupada, como que se me refleja. Se le refleja y más. Entonces yo digo, lo que sí, es posible. ¿Verdad? Entonces, ante eso, es decir, porque no hay duda, eso está claro y ya estudiado, que esos pacientes presentan una mayor sensibilidad. O sea, que su manifestación es diferente al paciente normal. ¿Y qué significa el paciente normal? El paciente normal le da dolor, y vuelvo y les repito, si fuéramos a valorarlo en una escala de 0 a 10, es el paciente típico que tiene 8 o tiene 9. Y sin embargo, el normal te va a tener 1 o te tiene 2. O sea, casi ni lo percibe y lo siente. Pero él lo siente demasiado. Pero es gracias a esa hipersensibilidad. Y claro, y sabemos que al final nuestra salud mental también es salud porque está involucrada en todo. O sea, sí. La parte importante de yo cuidar mi salud mental, mi estilo de vida, cómo me alimento, reducir esos niveles de estrés, porque si no voy a terminar con otros resultados peores, como problemas a nivel digestivo, que es lo que decía el doctor Cabrera. Sí, este tema hay que seguir, ¿verdad que sí? En otra oportunidad, sí, porque es muy interesante. Decirle a los amigos oyentes. Y perdón, antes de que tú termines, y lo más interesante es porque hoy en día
les repito, 3 de cada 4 personas ha vivido estrés, y estrés en gran peso, con un gran peso. Y eso refleja que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Por ende, toma todavía más fuerza este tema, esta realidad de este eje cerebro-intestino, de cómo debemos de protegerlo para evitar esas enfermedades. Bien, vamos a despedir este programa recordando a los amigos oyentes que Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la farmacia de Ignalis, al servicio siempre para tu salud. Gracias a la doctora Samaritana, el doctor José Cabrera, ¿verdad?, por participar en el día de hoy, y un saludo a mi querido hermano José Luis. Y a José Luis por permitirme estar aquí en esta mañana. Que tengan un fin de semana bonito.